Hoy quiero compartir con ustedes el tema que sigue en la serie El mensaje de Cristo a su iglesia. Y hoy vamos a tratar un tema que creo que es necesario que podamos nosotros analizar, porque a veces subestimamos las estrategias que el enemigo viene a traer en contra de nosotros. El tema que hoy tratamos sigue siendo el mensaje de Cristo a su iglesia en la serie, y en el tema específico del mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo, y tiene por título hoy Guerra de Doctrinas, Estrategia del Enemigo, Estrategia de Guerra. El resto de los mensajes de esta serie lo puede encontrar en el canal de YouTube de la Iglesia Generación de Fe y también en el canal Pastor Ahmed Sánchez. Puede encontrar toda la serie. Quiero que vayamos a la Escritura, a Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17, y vamos a encontrar allí específicamente el mensaje de Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, a la iglesia de Pérgamo. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí, lo tenemos? ¿Listo? Seguimos acá. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Pero qué? Retienes mi nombre o guardas mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí llegó el pero. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, yo te ruego que tu palabra pueda enseñarnos y que pueda seguir construyendo nuestra fe en avance, en crecimiento, en disposición y en obra, incluso para que no sea una fe muerta, sino una fe viva, que podamos vivir conforme a tu instrucción y vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús y decimos amén. Quiero mostrar a través de la Escritura esta parte de la palabra en la que vemos a la iglesia de Pérgamo teniendo no solo una actitud complaciente, condescendiente, amigable con el mundo, con lo que no es del Señor, sino aparte de eso también permitiendo que en medio de ellos una doctrina o varias doctrinas de error estuvieran activas, vivas allí. Necesitamos poder entender que también es posible poder tener una ilustrada y de hecho correcta doctrina, pero que nuestra vida no pueda dar los frutos correspondientes. O sea, vamos a encontrar algo, lo que el término lo identifica muy bien, y es una incoherencia. ¿Qué es coherente? Aprendí eso una vez, que lo que yo piense, que lo que yo sienta y que lo que yo diga sea lo que hago. Eso es coherencia.
Nosotros quizás nos hemos acostumbrado a vivir una vida en la que de pronto hablamos una cosa y hacemos otra. Tristemente, no solamente en nuestra vida espiritual, ministerial, cuando digo ministerial me refiero al servicio, sino en todo el resto de nuestra vida. Quizás nosotros tratamos de tener una postura doctrinalmente correcta de adentro hacia afuera, mostrarnos como algo, pero de adentro hacia más adentro, quizá vivimos no solo luchas, sino también una vida completamente distinta. Los de Pérgamo estaban experimentando no solamente ser condescendiente. ¿Recuerdan lo que es condescendiente? Hablamos de que era condescendiente. ¿Qué es condescendiente? Recordémoslo. Ser como muy permisivo, como de dejar pasar, tolerar más, un poco más. Y el Señor no tolera que seamos condescendientes. De hecho, más adelante vamos a leer en la Escritura donde dice, tú no eres ni frío ni caliente. Y la Escritura da una palabra, un mensaje. La palabra da un mensaje donde dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, tú no eres ni malo ni bueno. Tú no eres ni frío ni caliente. Tú no eres ni cristiano ni del mundo. Entonces, no eres creyente ni incrédulo. El Señor nos llama a nosotros, aunque este término sea utilizado en un ambiente que pareciera ser hostil y de pronto agresivo, nosotros no somos radicales. Y Dios es radical. Dios es radical, hermano. Dios es radical. Y cuando hablamos de radicalismo religioso, inmediatamente nosotros nos vamos a la exageración del hombre, porque no es de Dios, del hombre en cuanto a las decisiones y la forma de vivir que toma muchas veces. Porque hablamos de radicalismo y estamos pensando quizás el radicalismo religioso en que una persona llega a un lugar, se pone una bomba y explota no solo él, sino a todos los que están a su alrededor. Eso es radicalismo. Pero no es radical positivo, sino radical negativo. Y Dios es radical. Dios es radical. El evangelio es radical. El evangelio trae separación, división, muchas veces. Entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, eso es radical. No hay término medio. Y el Señor lo hace de esa manera. Viendo un poquito más específico, vamos a leer Apocalipsis 2, 12 y 13, donde encontramos lo siguiente. Vamos a repetir esta parte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esta parte de la espada de dos filos, tratamos el tema en la vez anterior y hablamos acerca de que este saludo o esta introducción era agresiva porque estaba mostrando de principio un arma. Y esto de presentarse con otro, diciéndole, el mensaje te lo manda el de la 9 milímetros con proveedor alargado. Ese inmediatamente uno queda como que, wow, o sea, me está amenazando. Y sí, es una advertencia por parte del Señor. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y hay un pero, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Eso es bueno o es malo, hermano? Eso es bueno. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. De pronto vamos a mirar esto de retener el nombre, de no negar la fe y hablar un poco de lo que poco se habla acerca de ese Antipas. ¿Qué cree usted que es Antipas? Antipas es un hombre, una persona que vivió, un mártir.
fue muerto allí en medio de los de la iglesia. Entonces, vamos a mirar un poco esto para resaltar un poco de lo bueno que pudiera tener la iglesia de Pérgamo. Dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Le hacía la pregunta, ¿esto es bueno o es malo? Esto es bueno. Es bueno, pero si lo miramos de alguna manera, encontramos que aunque ellos retenían el nombre y no negaban la fe, alrededor de ellos y con ellos habían personas que no retenían el nombre del Señor y que sí negaban la fe. Y Pérgamo era tolerante con esto. Pérgamo era tolerante con esto. Ahora, yo me pongo en los zapatos del ángel o de aquel siervo que Dios colocó en aquel lugar para que guiara de alguna forma, pastoreara, cuidara, entregara, alimentara a aquella congregación o aquella iglesia en Pérgamo. ¿Cómo yo puedo luchar con usted para que usted, aún estando con nosotros, usted sea como nosotros, pero ese nosotros, de acuerdo a lo que dice que debe ser el cristiano en la Biblia? Es usted, de pronto sonó como trabalengua, se lo voy a explicar de otra manera. Sabemos lo que tenemos que hacer en Cristo, ¿sí o no? Muchos de nosotros, creo que en esta congregación nos hemos tomado la tarea de poder explicar paso a paso con la pedagogía, tratar de llevar poco a poco, tratar de dar a conocer lo que Dios ha dicho. No es lo que Dios quiso decir, es lo que Dios dijo. Y si queremos aprender el comportamiento de acuerdo a la Escritura de lo que debe ser la iglesia, ahí están las cartas de los apóstoles dirigidas a las iglesias para que pudieran vivir de esa manera. En medio de la iglesia en Pérgamo, habían unos hermanos fieles, dispuestos, pero habían otros que parecían hermanos y no lo eran. ¿Cómo hace el pastor de la congregación? Ahora vamos a mirar un poco y ponernos nosotros aquí en el espejo. ¿Cómo yo hago para pelear con usted, que usted me dice que cree que usted es fiel al Señor, que usted se dispone, que usted y usted es espectacular con el Señor? Pero usted y yo sabemos que no es cierto. Entonces, lo hecho, le digo, aquí no vengas, no te puedes sentar con nosotros, no te juntes con esta chusma. No, creo que no sería muy ético de mi parte, ni usted incluso aprobaría que yo le dijera a alguien acá, a alguien que aguante un martillazo esta mañana, a Beatriz, me haces el favor, no vengas más a la congregación. Si usted me escucha, usted va a decir, qué cruel, ese pastor está mal de la cabeza, ese pastor no ama las ovejas, mira cómo fue de cruel. Pero quiero decirle una cosa, hermanos, que de acuerdo a lo que el Señor enseña, si un personaje, ya si no voy a meter a Beatriz allí, la quiero mucho y sé que lucha por permanecer fiel en Cristo, si un personaje entre nosotros viniera con una doctrina de error a nosotros, mi obligación sería hablar con esa persona y decirle, o te corriges o te vas de este lugar. De pronto usted diría, no, mira, que el pastor ha sido cruel. No, el pastor ha sido grosero. El pastor ha tenido una actitud arrogante. En vez de permitir que los hermanos estén creciendo y que vengan más, ahora va a sacar gente de la congregación. Hermano, la falsa doctrina no se puede tolerar. Pero tampoco se puede, ni deberíamos tolerar, que aunque tuvieras una buena doctrina, sobre tu vida no hubiera corrección cuando fallas y cuando vives una doble vida. Tenemos que hablar. Tenemos que buscar la manera de solucionar. Puedes estar muy bien en doctrina, pero ¿de qué te sirve tener buena doctrina
y tener una vida desastrosa. ¿De qué te sirve, hermano? La buena doctrina debería edificar tu vida para que tu vida no solamente fuera ejemplar, sino para que tú estés en paz con Dios. No es posible que teniendo una buena doctrina o una buena pedagogía bíblica y todo esto de lo que hablamos y estudiamos juntos, ilustraciones, historia, y leamos buenos libros, y que eso sirva solamente como información y no como formación del carácter de nosotros. Ahora, usted no tiene que ser a imagen y semejanza mía, porque yo también soy un hombre con luchas, con pecados, débil y necesitado de la misericordia y la gracia del Señor. Pero la idea es que como hijos del Señor, como parte de la iglesia, seamos edificados con una sana doctrina que nos permita vivir también una sana vida y devota al Señor. ¿Cuántos han fallado conmigo en esa lucha? Hemos fallado. Y debemos ser confesos errados. Lo digo de otra manera. Confesar el error. Ser confesos. Cometo errores. Cometo pecados. Tengo falencia. Tengo debilidades. Necesito que el Señor me ayude para poder tener por parte de Dios la instrucción precisa para poder seguir adelante. ¿Sabe qué pasó con Pérgamo? No le importó que en medio de ellos hubiere personas con una doctrina satánica errada por completo. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso es muy bueno. Pero si retienes el nombre del Señor y no niegas la fe, debe haber fruto en cada miembro de la congregación. Cuando ese miembro de la congregación retiene el nombre del Señor y no niega la fe. Ahora, esto es tolerar todo en la vida, que tengamos una apariencia piadosa. No estamos hablando de eso. Problemas vamos a tener, dificultades tendremos que enfrentar. Nuestra vida es como una montaña rusa. Un día subimos, un día bajamos. Pero no podemos quedarnos en el fango. Tenemos que buscar la forma de la mano de Dios de seguir adelante. A los de Pérgamo no les interesaba que aunque tuviera una buena doctrina, su vida estuviera alejada. Pregunto, ¿es posible tener fe en el Señor y confiar en su nombre, pero vivir de una manera errada? La respuesta es sí. Podemos creer que Él es el Salvador. No, porque yo soy salvo porque es que la Biblia dice que yo debo creer. Sí, por supuesto. Porque la obra de redención es de Dios, no tuya ni mía. Es del Señor. Pero busquemos como hermanos, como iglesia del Señor, vivir en coherencia con lo que Dios dice. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos se aferraban al Salvador. Al igual que Juan era el mensajero que llevaba el mensaje. Ellos estaban creyendo en el Señor. Y vemos que por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, eso lo vemos en Apocalipsis 1:9, encontramos que ellos sufrían. Ellos vivían persecución también. Pero aunque seamos perseguidos, pregunto, todo aquel que hace parte de la iglesia que es perseguida, es que la iglesia siempre va a ser perseguida. Yo quiero que usted tenga eso claro, hermano. Porque hay una pugna cósmica entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Esto es constante, hermano. Entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, siempre. Y usted y yo somos ejemplos de eso porque lo vivimos dentro de nuestros corazones y dentro de nuestra mente. En nuestros corazones luchamos con eso. Pareciera una muy buena ilustración cuando vemos en las caricaturas que le aparece como un angelito hablándole, diciéndole unas cosas de un lado del oído. Pero inmediatamente ¡plas!, aparece del otro lado un diablillo y resulta que
tanto el angelito como el diablillo tienen tu misma cara o la misma cara del personaje. Porque hay una lucha interna. La iglesia de Pérgamo vivió eso. Vivió y fue complaciente y condescendiente con todo eso. Ellos se rehusaron a negar la fe. Pero ese compromiso firme con el evangelio era costoso, era distinto. El pastor John MacArthur, en su libro El llamado a reformar la iglesia, lo dice claramente de esta forma. Dice, los de Pérgamo rehusaron a negar la fe, pero ese compromiso firme con el evangelio era costoso en el mundo pagano. Es posible que los días en que Antipas, como dicen lo que hemos leído, se refiriera a un periodo de feroz persecución para la iglesia. Fin de la cita. Hermano, ya había hasta muertos por no negar la fe. Antipas. El Señor lo dice. ¿Cómo se refiere el Señor a esta persona? Mi testigo fiel. Antipas, mi testigo fiel. Y esto de testigo, esta palabra ha sido desvirtuada en la historia de la humanidad, porque de pronto usted no recuerda o no sabía que la palabra traducida testigo viene de martus, de donde sale la palabra mártir. Y un mártir es aquel que muere. O sea, los testigos del Señor, no de la secta o la denominación como sabemos, estos testigos estaban siendo perseguidos. Estos testigos eran mártires, eran perseguidos, abusados, maltratados hasta la muerte. Y Antipas fue así. Otro dato que encuentro en aquel libro mencionado anteriormente, dice, la tradición sostiene que Antipas fue un líder en la iglesia que murió asado dentro de un toro de tortura durante la campaña de persecución de Domiciano. Imagínense hasta qué punto. Atrapan a ese hombre, lo meten en una máquina de tortura, un toro metálico, y le prenden fuego. Esa era la ocurrencia de algunos emperadores para perseguir a los testigos fieles del Señor. Y vale la pena señalar, lo menciona el pastor John MacArthur en su libro, dice, el pronombre posesivo que el Señor emplea a lo largo de Apocalipsis 2:13, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, encontramos esto. Cristo tiene un derecho sobre esta iglesia. Cuando él dice, mi testigo fiel, está diciendo que ese mártir tenía un dueño. ¿Quién era el dueño de Antipas? El Señor. ¿Qué había hecho Antipas? Se había entregado plena y libremente al Señor. Así que eso resalta aún más cuán tremendo fue este pecado de la iglesia de Pérgamo al hacer concesiones. Hizo amistad con el mundo. Permitió que en medio de ellos la falsa doctrina y prácticas paganas hicieran parte de su comunidad. Hermano, ¿cómo manejamos esto hoy en día? La iglesia era fuerte, hermano. Si alguien era hallado en pecado y ese pecador no se arrepentía y pretendía permanecer en aquella congregación, era considerado o es considerado por el Señor como una tolerancia al pecado.
Yo creo que si fuéramos reales, justos y bien radicales, tendríamos que echar a más de uno aquí. Y de pronto hasta a mí me echa el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos, siendo lobos, un vestido de oveja. Y tenemos que reconocer nuestras faltas y nuestras debilidades delante de Dios. Pero no puede quedarse solo en reconocer. Porque cuando usted lleva a un niño y lo reconoce como hijo suyo, la firma de un papel no termina la responsabilidad de reconocer a un hijo. Usted y yo podemos reconocer que somos pecadores, pero si no cambiamos nuestra vida, nuestra actitud y seguimos viviendo de la misma manera en que antes, ¿de qué sirve que reconozcamos que somos pecadores? Esto suele pasar, y voy a poner el ejemplo en el matrimonio. No es que yo reconozco que yo me he equivocado. ¿De qué sirve que reconozcas que te equivocas y no cambias con tu esposa, con tus hijos, como empleado? No, es que yo reconozco que yo llego tarde, jefe. Yo reconozco que llego tarde. Ajá, pero ¿de qué sirve que tú reconozcas? Si yo te necesito aquí a las 8 a trabajar, ¿por qué insistes en llegar a las 8:30, a las 10? No. ¿De qué sirve cuando uno reconoce y no cambia? ¿Sabe por qué? Porque negociamos nuestras debilidades. Voy a cambiar, pero no tanto. Si antes llegaba a las 8:30, ahora voy a llegar a las 8:15. No, pero ya estoy mejorando. Sigue siendo un error. Cuando reconocemos nuestros errores con nuestra esposa o con nuestros hijos y pedimos perdón, ¿de qué vale hacerlo cuando realmente nosotros no cambiamos nuestra falta? ¿Alguna vez alguien le ha dicho a la esposa o al esposo: amor, yo voy a cambiar? Yo lo he hecho. Y me cuesta. Y trato de hacerlo. ¿Y sabe qué? No siempre lo logro. Pero soy dependiente del Señor. Muchos errores nuestros personales, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, nos han llevado a perder mucho. Y decimos: es que yo tengo que cambiar esto en mi vida. Cuando tú dices tengo que cambiar algo en mi vida, eso automáticamente hace que tú ya no seas así. No, hermano, luchas. Un día, el que es grosero, el que habla mal, el que dice malas palabras, el que tiene malos pensamientos, el que tiene conductas sexuales equivocadas o conductas morales o lo que fuera. Es una lucha. O el alcoholismo o las drogas. Y decimos: mire, ¿cuántas veces escuchaste a un drogadicto decir: yo no voy a seguir siendo drogadicto? Y es una lucha constante. Pero no solo reconocerlo. Es reconocer. Yo le podría decir, no, quisiera poder tener algunas características de Antipas. ¿Usted no? Una de ellas es que el Señor dijo: mi testigo fiel. Pero ¿hasta dónde llegó Antipas para ser considerado como el testigo fiel? Porque aunque fue metido en un toro de metal y asado dentro de ese toro, no negó la fe en el Señor. ¿Eres tú un testigo del Señor? Martus, testigo, mártir. Permítame poder ejercer mi derecho a la duda. Y obvio de usted hacia mí también. Pero la palabra habla de que algunos pudieron agradar a Dios no solamente por su confesión, sino por su acción de acuerdo a la palabra. Se hizo amistad con el mundo. Se hizo amistad
con el mundo. Ahora, hubo un mensaje de elogio cuando dice que retienes mi nombre. Pero cuando vamos a la Escritura encontramos que la palabra del Señor dice, ya le digo, en el verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Te voy a decir algo que utilizó el enemigo con aquella iglesia. El Señor trae a la memoria, ellos conocían esto, aquel profeta, que ese profeta fue, lo encontramos en Números 22 al 25, capítulos del 22 al 25, encontramos esta historia creo que es más famosa porque nos la enseñaron quizás de niños como el profeta y la mula o la burra de Balaam. De pronto ya te ubicas un poco en aquello. Y encontramos que cuando el Señor dice en Apocalipsis 2, 14 al 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí lo que retienen la doctrina de Balaam, el Señor no está hablando de algo que ellos no conocieran. Y luego dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. ¿Quiénes también tenían allí a los de los nicolaitas? ¿Sí lo recuerda? La iglesia de Éfeso también fue un llamado a atención por parte del Señor cuando le dice, no toleras, no soportas a lo de la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué tan malo era eso? ¿Qué tan malo es retener allí a los que tienen la doctrina de Balaam? ¿Qué tan malo? Y vamos a mirarlo. Voy a hablarles algo acerca de lo que es rápidamente, muy rápidamente. Yo les recuerdo la cita. Números capítulo 22 al capítulo 25 encontramos esta doctrina de Balaam bien expresada, bien enseñada. Y dice la palabra que el rey Balac, se parecen los nombres, el rey es Balac y el profeta es Balaam. Balac contrató a sueldo, o sea, pagándole al profeta Balaam con una tarea. ¿Cuál era la tarea del profeta Balaam? Maldecir al pueblo de Israel. Pero cada vez que Balaam, ese profeta perverso, se montaba en una montaña y desde allí quería lanzar maldiciones sobre el pueblo de Israel, el Señor no lo permitía y lo obligaba a pronunciar solo palabras de bendición. Ahora, si yo te contrato a ti para que tú pelees con alguien y yo te estoy pagando, pero para que me cuides y tú terminas siendo amigo de mis enemigos, o sea, yo dice, ven acá, ¿qué está pasando acá? Si yo te estoy pagando es para que tú, pues, o sea, esa gente tiene que ser tu enemiga. ¿Cómo me vas a hablar tú ahora de que yo? No. Más o menos así. Imagínese un escolta que usted contrate, a que usted le paga un sueldo. Y cada vez que alguien viene a hacerle daño a usted, en vez de hacerle daño al que lo viene a atacar a usted, ayuda para que te siga haciendo daño. Eso va despedido. Eso no queda ahí. Lo intentó muchas veces. En aquel espacio, vamos a leerlo así rápidamente para poderlo entender. El avance imparable era imparable de Israel y el rey Moab, Balac, Moab era la ciudad, rey de Moab, teme ser destruido y al ver que no puede vencerlos militarmente,
contrata a Balaam, a un adivino famoso, para que los maldiga. Cuando Balaam va de camino, se presenta el espacio o la situación que un ángel interviene en el camino de Balaam. Y Balaam va con su burra, con su asna, un burro. Camino a cumplir el encargo, el ángel bloquea el paso de Balaam. Su asna lo ve y se desvía, lo que provoca que Balaam haga ¿qué? Golpee al asna, a la burra, al burro. En un evento milagroso, esto es casi fabulesco, como fábula, el asna voltea su cabeza y le habla al profeta. Su asna lo ve, al desviarse, el asna le habla para reclamarle. Y Dios le advierte a Balaam que solo podrá decir lo que él le mande. La burra le habla al profeta. El profeta estaba siendo más burro que la burra. Y encontramos que la burra reprende al profeta. Le dijo algo así como, me vas a matar. ¿Qué pasa? ¿Por qué me pegas a mí? Cada vez que este profeta se paraba enfrente, daba bendiciones en vez de maldiciones. Y Balac lleva a Balaam a diferentes cumbres para que el campamento hebreo sea maldecido por él. Sin embargo, cada vez que Balaam intenta maldecir, Dios pone en su boca palabras de bendición, profetizando por la prosperidad y el dominio de Israel. Ahora, la caída de Sitín, que es un espacio en Números 25, al no poder vencerlo con maldiciones externas, el conflicto se vuelve interno. Mira lo que ocurre. Siguiendo un consejo de Balaam, el profeta adivino malvado, que hemos mencionado, las mujeres moabitas y madianitas empiezan a seducir a los del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para llevarlos a la idolatría y a la inmoralidad con el dios llamado Baal Peor. Consecuencias. Este pecado provoca una mortandad en el campamento de Israel. La crisis se detiene cuando Fines, nieto de Aarón, el sacerdote, ejecuta a un líder israelita que desafiaba a Dios públicamente, restaurando así la pureza del pueblo. Hermano, puede que tengas la doctrina correcta, pero la doctrina de Balaam puede estar carcomiendo los cimientos de tu buena doctrina. Mira, lo que no pudo hacer con sus palabras, lo hizo a través de las provocaciones, las seducciones que pudiera llegar a tener el pueblo de Israel para llevarlo a la derrota. Hermano, puede que usted esté recibiendo aquí también una doctrina correcta. Puede que usted hable bien, que sepa y hable perfectamente lo que es una doctrina correcta, fundamentada no solo en la Biblia, sino el respaldo de algunos. No estoy diciendo que Dios necesita respaldo de nadie, porque Dios es suficiente, soberano, omnipotente, pero doctrinalmente buscamos maestros en la historia que pudieran llevarnos a nosotros a analizar las doctrinas que estamos estudiando. Decía al principio, en nuestros 15 minutos iniciales, que usted a veces me escribe, pregunta sobre cuestiones. ¿Por qué usted lo hace? Porque usted considera quizá que yo pudiera dar una respuesta a su inconsistencia quizá, a su falta de manejo del tema, y que usted quisiera hacer ese tipo de preguntas. Bueno, cada predicador o cada siervo de Dios también tiene algunos referentes para mirar. Cuando yo tengo alguna situación así, yo digo, caramba, esto no lo entiendo mucho. Y estoy con la escritura y pidiéndole a Dios que me muestre. Pero yo digo, voy a recurrir a algunos
hermanos, pueden ser contemporáneos o antiguos o muy antiguos, para mirar qué pensaban o qué hablaron acerca de tal tema. Es también una forma de ilustrarnos. Hermano, la rueda ya está creada. Ya Dios, esa lucha quizás la tuvo Charles Spurgeon, quizás la tuvo R.C. Sproul, quizás la tuvo John MacArthur, quizás la tuvo Paul Washer. Y tratamos de buscar una fuente que nos pueda dar a nosotros una instrucción. Bueno, estos fueron engañados, anclados a las falsas doctrinas que estaban viviendo ellos ahora a causa de haberse mezclado con falsos dioses. ¿Y cómo fue eso? A través de la seducción. Una tremenda estrategia, por eso he hablado de estrategia diabólica en esta guerra, para poder sacar de la verdad a los que habían sido instruidos de una manera correcta. Hermanos, los de Pérgamo tenían unos buenos maestros y la doctrina estaba formidable. Pero aquellos usaron la estrategia ahora de permitir que la doctrina de Balaam, ¿ya sabe cuál es la doctrina de Balaam? Dentro de la misma iglesia sedujeran a los miembros de Pérgamo para poderlos llevar a que adoraran a otros dioses, a que se sumergieran en la idolatría y se apartaran del camino de la verdad. ¿Ya ve por qué es necesario y por qué el Señor lo ve como algo tremendo? Que tú puedes tener una muy buena doctrina, pero tú no puedes permitir que dentro de tus espacios de estudio o dentro de tu congregación alguien permita que la falsa doctrina llegue a tomar posesión de lo que ya Dios ha enseñado. Por eso el cuidado, hermanos, de poder traer a alguien para predicar en este lugar y que tú puedas recibir un mensaje, porque no se puede poner a cualquiera que te enseñe cualquier falsa doctrina o que te haga caer o que te haga pecar o que te desvíe. Pero recuerda que aún teniendo una muy buena doctrina, estos fueron seducidos fuera de los espacios de predicación. No le atacaron la doctrina, le atacaron su forma de vida, cómo vivían. Fue la estrategia de guerra utilizada, la misma que Balaam utilizó en el pasado. Hermanos, estamos hablando de, si vamos a la escritura, ¿qué número de la Biblia es Números? Génesis, luego después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y luego viene Deuteronomio, que es el Pentateuco. Vemos el cuarto libro de la escritura hablando de una estrategia. Y vemos en el último libro que encontramos en nuestra Biblia que esa estrategia vuelve a ser una vez más utilizada para dañar el camino de los que habían sido edificados en una sana doctrina. Hermano, tener una sana doctrina no te garantiza siquiera que tú puedas vivir una vida alejado del pecado. No te garantiza. Pero tener una falsa doctrina te lleva inmediatamente al pecado y a blasfemar en contra de Dios, abandonarlo de una. Por eso, si tú y yo nos consideramos muy sabios en doctrina, que esa sabiduría que decimos tener no nos haga sentirnos tan firmes que no dependamos del Señor y que nuestra conducta no tenga que alinearse a la voluntad del Señor. Porque puede que no nos falle la doctrina, pero la moral sí. Y esta es la lucha que tenemos a diario. ¿La moral cuál? La moral como padres. ¿La moral cuál? La moral como esposos. La moral como empleados, como trabajadores. La moral como ciudadanos. La moral
en todos los aspectos de la vida. Y la moral como miembros de una congregación en la que se predica una doctrina correcta. Así que mi hermano, la Biblia dice que estos habían permitido la falsa doctrina. Algunos consideran que lo que Pablo hizo con Himeneo y con Alejandro cuando los tomó y le dijo, se me largan de la iglesia. O cuando Pablo expulsó a algunos de la congregación, lo toman como si esto fuera un acto cruel por parte de Pablo que no permite que los hermanitos sigan adelante con su vida espiritual. Hermanos, habrán cosas que no podríamos nosotros llegar a tolerar. ¿Sabe por qué? Porque no solamente están dañados esos, sino que vienen a dañar a otros para seducirlos a que abandonen la fe que el Señor le ha proporcionado como regalo. Hermanos míos, Balac mandó a buscar a Balaam para que maldijera. Como Dios no lo permitió, le mandó mujeres para poderlos seducir y sacarlos de aquel propósito. Y era para que vivieran solo en placer. No, era para que esas mujeres tomaran a esos hombres y los llevaran al paganismo, a adorar a otros dioses. No podemos agarrar las citas y aplicarlas a nosotros directamente así. Tenemos que ser muy respetuosos con esto. Pero hermano, tú y yo tenemos una obligación, no solamente con aprender y estudiar la sana doctrina, sino practicar la sana doctrina. ¿A quién le cuesta? Pecadores, de los cuales yo soy el primero. No me vas a decir que no eres seducido por el mundo. Todo el tiempo. Y no me vas a decir que en esa seducción no has caído. Hemos caído. Luchamos. Y hermanos míos, el castigo del Señor incluyó en aquel momento de la doctrina de Balaam, la estrategia de Balaam, estrategia de guerra de Balaam, la matanza de 24,000 hombres de Israel. ¿Solo por qué? Por permitir que este tipo de estrategias pudieran hacer efecto en aquellos. Por eso tenemos que ser celosos con la doctrina, por supuesto. Pero eso puede llegar en algún momento a ser solo externo en nuestra vida. Pero si tú tienes una buena doctrina, pero un mal corazón, la buena doctrina no te servirá de nada. Fallarás, te apartarás de Dios y quizá no tengas retorno. Quizá no tengas retorno. Por eso doy gracias a Dios, que estoy completamente convencido que nuestra salvación no depende de nuestras obras. Y pareciera que esto fuera como contradictorio. Pero si la salvación dependiera de ti o de mí, yo creo que usted y yo ya estaríamos perdidos. Pero hermano, en Cristo Jesús, Señor nuestro, tenemos toda la bendición y la oportunidad de seguir adelante. De los nicolaitas casi no se habla, es muy poca la instrucción que hay, como mencioné cuando estudiábamos Éfeso, pero lo que sí sabemos que la doctrina de los nicolaitas dice claramente, doctrina la que yo aborrezco, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, un llamado a no solamente a estudiar de manera vehemente, disciplinada, ordenada, con fuentes que traen correcta enseñanza, hermano, pero busquemos la forma de poder enlazar la sana doctrina con la sana vida, porque podemos fallar teniendo una excelente doctrina, pero una vida miserable delante de Dios. Así que mis hermanos, quiero que usted hoy
y yo juntamente podamos rendir nuestro corazón a Dios y que podamos rogarle a Él que pudiéramos caminar de su mano no solamente en la doctrina, sino también en la forma de vida en que nosotros vivimos. Gloria al Señor por su palabra y que podamos ser edificados conforme a su gracia y su bendición. Póngase pie, hermano, por favor. Oye, qué lindo suena la referencia que el Señor hace de aquel hombre llamado, ¿cómo se llama el hombre que el Señor mencionó, que hemos visto hoy? Antipas. Qué bello es que el Señor diga, Grace, testigo fiel. Luis, testigo fiel. Lourdes, testigo fiel. Ricardo, testigo fiel. Cristian, testigo fiel. Armando, testigo fiel. Mari, testigo fiel. Cada uno de nosotros acá, hermano. Testigo fiel. Pregunto, ¿cuánto te falta para que Él pueda llamarte testigo fiel? ¿Cuánto? De 0 a 10. ¿Cuánto te falta? ¿Vas por dónde? Por 8. Mucho. ¿Por 5? ¿Dónde están los 3? Los 2. Y los 0. Hermanos míos, bien por anhelar buscar un lugar de sana doctrina. Te felicito, eso debe hacerse. Pero enlaza tu doctrina con la verdad y la realidad de tu vida. No sea que hayas permitido, como en Pérgamo, que la doctrina de Balaam se haya metido y ni cuenta te hayas dado. Que tengas una doctrina bíblica, una teología excelente, pero que en tu vida todo vaya muy triste. Yo ruego porque nosotros nos podamos reponer. ¿Sabe por qué? Porque yo sé, porque yo también lo vivo, que muchas veces la doctrina está bien, pero nosotros estamos mal. Yo necesito ser ayudado por Dios. ¿Tú también lo necesitas? Necesitamos caminar con el Señor cada día de su mano. Todos los días de nuestra vida.